Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a ver un tema bastante complejo y un poco extenso. Espero lograr concluirlo en la hora de clase. Mi nombre es Henry Romero, soy residente del primer año y vamos a hablar el día de hoy de ovario. Bueno, para hablar un poco de lo que es este tema tan complejo, primero tenemos que saber que los ovarios son las gónadas que permiten ser parte de la reproducción humana, en este caso en las mujeres. Y los ovarios se encuentran en la cavidad pélvica, que están íntimamente relacionados con el útero y con las trompas uterinas por medio de otras estructuras. Además, es importante mencionar que se encuentra junto a otros órganos y pueden estar relacionados en las patologías de ovario al ser afectados por ellas directa o indirectamente. El ovario, como lo mencioné, se encuentra en la cavidad pélvica y está condicionada su posición por la posición del útero. Las imágenes que les estoy mostrando están un poco en relación porque inicialmente el tamaño del útero y la posición del útero van a condicionar la posición del ovario, ya que este se encuentra usualmente en una posición lateral o posterolateral cuando el útero está en una posición de retroversoflexión, orientado hacia la derecha. Y cuando existe una ausencia del útero, por ejemplo, después de una histerectomía, el ovario junto con su contraparte suelen tener una posición un poco más medial. Es por ello que es importante tener en cuenta que van a haber variaciones en la posición y es importante tenerlos en cuenta para cuando hagamos una evaluación ecográfica, especialmente. Bueno, un poco de las generalidades que nos habla Rumack sobre el ovario, es que, como ya les mencioné, inicialmente se originan embriológicamente en la parte superior del abdomen, así como lo hacen los testículos, pero en el transcurso del desarrollo, al crecer el abdomen, estos descienden hacia la cavidad pélvica, ubicándose en una posición mucho más lateral en relación al útero. Los ovarios, como había mencionado, son los órganos gonadales que producen las células germinales, en este caso llamadas óvulos. Los óvulos son los que van a participar junto con los espermatozoides en la fecundación y la formación de un nuevo ser, en este caso un embrión y posteriormente un feto, hasta dar un humano. Usualmente tienen una forma de almendra, eso significa que tienen una forma más ovalada que redondeada, y usualmente se les puede encontrar suspendidos en la cavidad pélvica lateral por un mesovario. El mesovario es una porción de ligamento ancho que se encuentra lateral al útero y que en este caso solo está asociado al ovario. Por eso se le llama mesoovario, como en relación a los mesenterios en la cavidad abdominal. Es importante mencionar que el ovario tiene doble circulación arterial. ¿Por qué hago hincapié en eso y le coloco un asterisco? ¿Por qué? Porque cuando existe una torsión, usualmente podemos ver el flujo arterial, pero no significa que es porque está viable el ovario, sino porque está alimentado por dos arterias. Uno, la arteria ovárica que proviene de la aorta abdominal, y segundo, la arteria ovárica proveniente de la arteria uterina, que es la que se va a través del ligamento ancho. Bueno, en ecografía usualmente vamos a buscarlos en una posición, como ya mencioné, lateral o posterolateral. Primero va a estar condicionado porque si está llena o no la vejiga, para que se le puedan evaluar, porque cuando tenemos una vejiga llena nos permite tener una ventana acústica mejor para evaluar el hueco pélvico, para así visualizar los ovarios. El útero, ya sea la posición del útero, el tamaño del útero o las patologías del útero, también pueden condicionarnos la posición del ovario. La posición, como mencioné, es variable de acuerdo a esas alternativas de tamaño o posición del útero y cuando existe o no un útero, y porque pueden tener una posición más medial cuando no existe el útero. La forma elipsoide, que es la misma forma de almendra, va asociada a eso. Cuando estamos buscando una referencia anatómica, lo más fácil es buscar los vasos ilíacos, ya que se pueden encontrar paralelos a ellos. Y cuando se hace una visualización de un ovario normal, deberían verse homogéneos o con pocos folículos en la periferia, ya sea esos ubicándose en la corteza, y en la médula, que va a ser un poquito más ecogénica que la corteza. Y la médula, como todos sabemos, está constituida por tejido conjuntivo, por eso se ve un poco más ecogénica.
Esta es dos ecografías endovaginales de pacientes con ovarios normales. Vemos un ovario que relativamente es homogéneo, pero que presenta dos folículos en la periferia, y eso es un ovario normal, ya que los folículos van a tener diferentes estadios de desarrollo, y los folículos se ven como imágenes quísticas, en este caso anecogénicas, de bordes definidos y con refuerzo acústico posterior, y es importante mencionar que son avasculares al Doppler. Otra imagen aquí a la derecha de un ovario normal con folículos en la corteza, lo cual es relativamente totalmente normal. Bueno, es imperativo mencionarles que los ovarios van a tener cambios de tamaño o de la forma en que están funcionando de acuerdo a la fase del ciclo ovárico. El ciclo ovárico va en relación también al ciclo menstrual, y esto depende mucho de la fase, si es folicular o fase lútea, en relación a las concentraciones de hormonas. ¿Por qué? Porque en la fase proliferativa en el útero y en la fase folicular en el ovario, lo que se hace es que se da un pico de FSH que permite la proliferación de múltiples folículos hasta que uno se vuelve dominante, y ese folículo dominante crece más que los demás y permite la liberación de un óvulo en el día de la ovulación, el día 14 del ciclo menstrual, y posteriormente, cuando se libera el óvulo, el folículo forma lo que llamamos cuerpo lúteo, que es un órgano pequeño que va a tener una función endocrina que produce progesterona. Y eso va a ser muy importante tenerlo en cuenta, porque así van a ser las características que vamos a tener en ese ovario. La variación, como le mencioné, va a depender de la fase proliferativa, va a tener un poquito más aumentado de tamaño, y va a presentar un folículo dominante que va a crecer más que los demás. Y también es importante mencionar que cuando un folículo no libera su óvulo, puede formar un quiste folicular, que ya lo vamos a mencionar adelante. Después de liberar el óvulo, forma el cuerpo lúteo, que se ve como una pequeña región hipoecogénica en la periferia del ovario, es decir, en la corteza. Usualmente el ovario presenta un volumen a la menarquia. Estos son valores cuando la mujer alcanza la menarquia, que son un valor medio de 4.2 más menos 2.3 cc, con un límite alto al tiempo de la menarquia de 8 cc. Pero se ha visto en algunos estudios que algunas pacientes presentan volúmenes tan altos como de 21.9, es decir, 22 cc, lo cual es considerado normal. También es importante mencionar que algunos ovarios van a presentar focos ecógenos. ¿Y eso qué quiere decir? Que son ciertos puntos que van a ser hiperecogénicos en la corteza, los cuales se asocian a quistes de inclusión asociados a cuerpos de samoma, y eso se dicen que son totalmente normales. Pero cuando tenemos calcificaciones focales en la periferia, que son formaciones posteriores a infecciones o hemorragias, se les debe tener un poquito más de atención. ¿Por qué? Porque las calcificaciones focales que presentan sombra acústica posterior pueden ser el indicio o el punto de partida de una neoplasia ovárica, entonces hay que tenerlo en cuenta. Es por ello que traigo dos imágenes de ecografía endovaginal en la que vemos dos ovarios. Primero, en el lado izquierdo, un ovario que tiene 3 puntos ecogénicos en la periferia. Estos son focos ecógenos focales, que solo son cuerpos de inclusión, quistes de inclusión asociados a cuerpos de samoma, los cuales son normales. Y en este caso también, en el lado derecho, un ovario relativamente normal con un folículo dominante, y los focos ecógenos en relación a los que le mencioné no son calcificaciones, o sea que esto no requieren un seguimiento ecográfico posterior. También es importante mencionar que tanto como el ovario funciona por hormonas durante esta normal, también cuando la mujer ya no tiene su periodo menstrual, o sea, en la posmenopausia, va a tener alteraciones normales que van a ser fisiológicas. En este caso, como ya no está funcionando, se vuelve atrófico, disminuye de tamaño, y por lo cual es más difícil de visualizar. El volumen medio que presentan estos ovarios en la posmenopausia es de 1.2 hasta 5.8 cc. Y lo más importante de tener en cuenta es que si vemos un ovario en la posmenopausia que tiene más de 8 cc de volumen, eso ya no es normal, entonces hay que hacerle una evaluación ecográfica mucho más detenida, porque significa que algo está alterado. En este caso tenemos una ecografía endovaginal de una paciente posmenopáusica, donde vemos primero la vena ilíaca en esta parte y un ovario de pequeño tamaño, reducido, con las características de una paciente posmenopáusica, o sea, atrófico el ovario. También es importante mencionar que algunas pacientes, hasta un 15% de las pacientes posmenopáusicas, van a desarrollar quistes que van a ser normales, y estos quistes se llaman quistes posmenopáusicos debido a que el ovario ya no está funcional.
Y lo más importante es decir que estos quistes pueden resolverse con el tiempo, pero si un quiste por más de 2 meses o 3 meses no disminuye de tamaño, es importante hacerle cirugía. Y lo que más se recomienda es que a los quistes que tienen más de 5 centímetros de diámetro longitudinal, se les debe hacer cirugía por cualquier cosa, para evitar posteriores complicaciones. También, como el tema de ovario es bastante complejo, se han creado diferentes criterios para poder hacer la evaluación de sus lesiones mucho más sencilla, o por decirlo así, facilitarle la vida al radiólogo, en este caso también a los ginecólogos y oncólogos. Los criterios IOTA de la International Ovarian Tumor Association lo que permite es decir si algo es benigno, no es benigno, o sea, maligno, o si está indeciso en la decisión. Es por ello que ellos crearon primero un puntaje IOTA con datos clínicos y ecográficos. Lo único que estos datos clínicos que están y ecográficos tendían a crear un poco de confusión, ya que se basaban en un logaritmo de regresión 1 y un logaritmo de regresión 2, en lo cual para muchas personas, muchos profesionales eso lo dificultaba, y es por ello que para aplicarlos de mejor manera y para hacer más universal esta técnica, ellos crearon las reglas simples, o sea, reglas B y reglas M. Esto significa que existen reglas B de benignidad y reglas M de malignidad. ¿Y qué es importante mencionar de esto? Que las reglas B significa que debe tener al menos una característica de B y ninguna característica de M para considerar esa lesión benigna. Y en lo contrario, para considerar una lesión maligna, debe tener al menos una característica de M, pero ninguna característica de B. Pero si la lesión presenta una característica de B y una de M, significa que esas van a tener un diagnóstico inconcluso y por lo cual debe ser valorada por algún especialista posteriormente. Entonces, la regla B1 es que sea una lesión unilocular, B2 que tenga un componente sólido menor de 7 milímetros, B3 que tenga sombra acústica posterior debido a una calcificación, B4 que sea un tumor multilocular de bordes regulares y de diámetro menor de 10 milímetros, y B5 que no tenga señal Doppler. Ya cuando tenemos reglas M de malignidad, o sea que M1 es un tumor sólido e irregular, M2 tiene ascitis, que la ascitis va a ir relacionada más con procesos malignos. La M3 que tenga al menos 4 estructuras papilares, y M4, un tumor sólido multilocular con más de 10 milímetros de diámetro mayor, y M5 cuando ya tenemos vascularidad con al Doppler polo. Entonces, esta es una evaluación de esas características. B1, un quiste unilocular, que eso es totalmente benigno, entonces un quiste va a ser con características benignas. B2, el componente sólido mide menos de 7 milímetros, o sea que puede ser una lesión quística con un componente sólido bien pequeño. O B3 presenta una sombra acústica posterior debido a que presenta una calcificación, y las calcificaciones de este tipo son características benignas. O que sea una lesión multilocular y que el tamaño sea menor de 10 milímetros y que los tabiques sean pequeños. Ya cuando se aplica el Doppler color, esa lesión no debe tener ningún tipo de flujo central, sino que van a tener flujo periférico, y es por ello que se caracteriza como benignos. Y ya cuando tenemos las características M, de reglas M, por ejemplo en M1 una lesión sólida y de bordes irregulares, eso es una M1 para malignidad. Cuando tienen ascitis, M2, cuando tienen lesiones papilares, al menos 4 en las periferias, eso ya es asociado a malignidad. Cuando la lesión es quística o multilocular de bordes irregulares y que usualmente miden más de 10 milímetros, o cuando le aplicamos Doppler color y esta lesión tiene vascularidad central, eso es indicativo de malignidad. Por eso son reglas M5. También la sociedad norteamericana creó los ORADs, que son otra forma de calificar las lesiones ováricas, pero estas solo las voy a mencionar por encima, ya que son mucho más complejas y tomarían solo una clase, solo para ellas, o más de una. Es por ello que la sociedad norteamericana con el ORAS clasifica el ORAS 1, que es un ovario normal, el ORAS 2, que es una lesión totalmente benigna como los quistes, el ORAS 3, que ya se asocian a un bajo riesgo, el ORAS 4, que es un intermedio riesgo, y el ORAS 5 totalmente alto riesgo, entonces significa que son por malignidad ya. Bueno, habiendo mencionado estas formas de clasificación de las lesiones, voy a hablarles brevemente de las lesiones no neoplásicas. Las lesiones no neoplásicas son aquellas lesiones benignas o que tienen un comportamiento totalmente benigno para la paciente.
Lo primero que debemos mencionar es que existen quistes funcionales, como el ovario, por su naturaleza, tiende a formar folículos. Esos folículos, al crecer de más de 2.5 centímetros, pueden formar un quiste folicular, pero también tienen que ser menos de 3 centímetros. Usualmente los quistes foliculares van a ser incidentales. ¿Por qué? Porque estos no presentan síntomas, sino que les van a encontrar en una ecografía por otra solicitud, y estos van a ser totalmente normales, encontrar quistes foliculares en algunos pacientes hasta 3.3 centímetros. Y los quistes de cuerpo lúteo, como ya sabemos, después de que se libera el óvulo, se forma el cuerpo lúteo, pero a veces estos aumentan de tamaño porque se aumenta la hemorragia interna a ellos, y pueden ser grandes y sintomáticos por la hemorragia, van a causar dolor pélvico, eso es lo más importante. Suelen ser quísticos, o sea, anecogénicos de paredes finas, pero pueden tener un comportamiento de una pared gruesa y un aspecto festoneado, y además de ello, tiene un comportamiento al Doppler color que es bastante bien usual. Entonces ya se los voy a mencionar. En este caso, tengo primero el quiste folicular, es una lesión anecogénica de bordes definidos que va a medir más de 2.5 centímetros, pero menor de 3 centímetros, por lo cual va a tener refuerzo acústico posterior, las paredes bien definidas, y cuando se le aplica el Doppler color no va a tener vascularidad. Eso es importante mencionarlo, que además de eso pueden encontrarse en el ovario otros folículos en diferentes etapas de desarrollo, pero que va a haber ese folículo bastante grande que va a ser concluyente con un quiste folicular. Y ahora voy a mencionarles sobre lo que es el cuerpo lúteo. El quiste del cuerpo lúteo es aquella lesión, como les mencioné, que usualmente puede tener un bordes definidos, pero también se asocia a él un bordes festoneados, en el interior ecos finos, y además de eso, cuando se le aplica el Doppler color, presenta vascularidad bastante importante. A este signo, al Doppler color, se le llama anillo de fuego, y es importante tenerlo en cuenta. En esta ecografía endovaginal de una paciente que se presentó por dolor, se le hizo una evaluación y se le encontró esta imagen quística con bordes irregulares, festoneados, un poco gruesos, pero que se le asoció a un quiste de cuerpo lúteo. A esta otra paciente, en una ecografía endovaginal, por las mismas características clínicas, se le hizo la ecografía endovaginal y se encontró que a la aplicación del Doppler color tenía un refuerzo, bueno, bastante flujo en esta evaluación, y es por ello que a este signo se le llama signo del anillo de fuego. Habiendo mencionado que los quistes son fisiológicos o normales, también estos quistes pueden tener manifestaciones hemorrágicas, y lo más frecuente es que los quistes de cuerpo lúteo tengan el comportamiento hemorrágico y así dar quistes hemorrágicos. Se asocian clínicamente presentan dolor pélvico, y las características ecográficas van a depender de la cantidad de sangre que se haya vertido en el quiste y del tiempo que haya transcurrido desde la lesión, desde la hemorragia hasta la evaluación ecográfica. Lo mejor es hacer una evaluación con ecografía transvaginal, debido a que tiene mayor proximidad al ovario, y además de ello presenta una mejor resolución por esa proximidad. No tanto así la ecografía transabdominal, que a veces no permite caracterizar adecuadamente estas lesiones. Van a haber características cuando es hiperagudo y cuando ya tiene un poquito más de cronicidad del tiempo, este tipo de lesiones. Bueno, primero, cuando es un quiste hemorrágico agudo, va a tener una característica bien hiperecogénica, que a veces se puede hasta confundir con una lesión sólida hiperecogénica, porque la sangre se ve bien de consistencia a la ecografía. Pero lo más importante de hacer hincapié acá es que la pared de esa lesión va a ser lisa, que va a tener un refuerzo acústico posterior. Eso significa que es una lesión quística, y los ecos que pueden verse dentro de ella van también a tener un comportamiento de ecos finos posteriormente, o cuando el sangrado es menor. Ya cuando ha pasado un poco de tiempo y la sangre empieza a coagularse, entonces forman un patrón reticular, forman tabiques, y además de eso pueden formar un nivel hidrolíquido. También pueden asociarse a encontrar líquido libre en cavidad abdominal, usualmente en el fondo del saco de Douglas, que tiene ecos finos. Entonces aquí tenemos imágenes en este caso de quistes hemorrágicos. En este caso la primera es una ecografía endovaginal de una paciente con una imagen quística que presenta un comportamiento hiperecogénico, como un quiste hiperagudo. Por eso es importante tenerlo en cuenta, que pueden tener ese comportamiento, pero como lo mencioné, la pared es fina, tiene realce acústico posterior, y además de eso no presenta vascularidad al Doppler color. Otra imagen de ecografía endovaginal de una paciente con
una lesión que parece de apariencia sólida, pero que es un quiste hemorrágico agudo. También, al aplicar el Doppler color, vemos en esta ecografía endovaginal que la vascularidad es totalmente periférica y que va a ir asociada a un quiste hemorrágico. Además de ello, los quistes hemorrágicos pueden verse con ecos finos, como le había mencionado, que van a tender a desplazarse a las zonas de declive del quiste y a irse acumulando como un coágulo. Cuando ya forman un patrón, ya empiezan a coagularse, forman un patrón reticular que está asociado a las fibras de fibrina que van formándose debido a la coagulación. Este patrón reticular se va a ver bien demarcado en esta ecografía endovaginal con aplicación del Doppler color, donde vemos que no tiene vascularidad en esas lesiones, en esos tabiques, y que se ve el patrón reticular bien definido. Además de eso, pueden verse esos tabiques o formas fines de reticulares bien delgaditas. Entonces, las demás características de un quiste, el refuerzo acústico posterior y la pared bien definida. Otra imagen, en este caso, cuando ya se está formando el coágulo tiende a formar retracción respecto al quiste, entonces va dejando la porción anecogénica del quiste y el coágulo se va retrayendo hacia la parte de declive del quiste, y posteriormente forma ya hasta una lesión hiperecogénica en la pared, que a veces se puede confundir con otro tipo de lesiones. Además de ello, existen otras formas que pueden darse de lesiones, en este caso de quistes de la teca luteínica. Estos van asociados a una patología de base. Usualmente son más grandes, pero como se asocian a la gonadotropina colírica humana elevada, esto solo se presenta en pacientes que presentan enfermedad trofoblástica, ya sea una mola idatiforme, o ya sea completa o incompleta, o un embarazo molar, o síndromes de hiperestimulación ovárica, que esto es cuando se intenta inducir la ovulación. Suelen ser bilaterales y cuando se evalúan pueden tener múltiples cavidades. Además de eso, tienden a complicarse ya sea por ruptura, hemorragia o por torsión. En este caso tenemos una ecografía transabdominal de una paciente en el cual se le ve que existen múltiples cavidades de características quísticas en ese ovario que está lateral a la vejiga, y además de eso puede asociarse a otro tipo de características, y usualmente van a ser bilaterales. Es por eso que tenemos el otro ovario de esa paciente, donde vemos, además de esas lesiones quísticas, pequeños patrones de ecos finos interiores, que eso es por una hemorragia interna de los quistes de esta teca luteínica. Ahora, cambiando un poco el chip, el síndrome de hiperestimulación ovárica es una iatrogenia, para empezar. Es una iatrogenia. ¿Qué significa? Que es una elevada estimulación de los ovarios por medicamentos para inducir la ovulación. Puede ser de características leves o moderadas o graves. La leve se caracteriza por molestias abdominales que pueden ser bastante pasables para las mujeres porque tienen un umbral del dolor mucho más elevado. Y pueden medir estas lesiones menos de 5 centímetros, pero cuando ya presentan una forma grave, las pacientes aumentan de peso porque empiezan a acumular líquido en el abdomen. Eso significa que las pacientes tienen ascitis y también pueden presentar derrame pleural. Presentan intenso dolor abdominal y las lesiones suelen medir más de 10 centímetros. Es por ello que cuando se hace la ecografía, tanto endovaginal como abdominal, es importante tener en cuenta que las lesiones quísticas de esa paciente van a tender, en este caso, esta ecografía endovaginal se encuentran datos de hemorragia en algunos de los quistes y está aumentado de tamaño ese ovario, es lo más importante tener en cuenta. Se ha asociado a líquido libre abdominal, y cuando se le hizo la ecografía abdominal a nivel del hipocondrio derecho, a la paciente se encontró líquido acítico hasta el espacio subfrénico y subhepático y Morrison, lo cual es importante tener en cuenta. También existen lesiones quísticas paraováricas, y estas lesiones quísticas paraováricas suelen ser hasta del 10%, se encuentran en el ligamento ancho y se presentan especialmente entre la tercera y la cuarta década. Varían de tamaño, pero lo más importante de esto es que no tienen variaciones cíclicas en relación al ciclo ovárico menstrual. Pueden complicarse con hemorragia. Y lo más importante para hacer el diagnóstico de un quiste paraovárico es ver el ovario ipsilateral de características normales. Y cuando se han hecho estudios de histopatología posterior, se ha visto que hasta 2 a 3% de estas lesiones de quistes paraováricos pueden asociarse a lesiones malignas. En este caso tenemos un diagrama de un quiste que está paraovárico
que está aislado del ovario. Como vemos, el ovario está con textura y arquitectura normal, y es por ello que en esta ecografía endovaginal, perdón, transabdominal, de una paciente se le observa que existe una lesión anecogénica de bordes definidos con refuerzo acústico posterior y el ovario derecho está totalmente normal. Por eso se concluye que es un quiste paraovárico. En esta otra imagen de una paciente se le ve una imagen anecogénica de bordes definidos con refuerzo acústico posterior, avascular al Doppler color y el ovario totalmente normal en la periferia. También pueden ser otra forma de diagnóstico. En la clase de espacio peritoneal habíamos mencionado brevemente lo que son los quistes de inclusión peritoneal. Se asocian usualmente a pacientes que han tenido una cirugía pélvica que deja adherencias, se asocia a pacientes premenopáusicas especialmente. Como estas adherencias se encierran al ovario, el ovario usualmente produce líquido y ese líquido se empieza a acumular alrededor del ovario, por lo cual el líquido va a englobar el ovario y el ovario se va a ver totalmente normal, pero va a estar rodeado de una lesión quística. Se pueden malinterpretar como otro tipo de lesiones, pueden presentar hasta múltiples cavidades, pero lo más importante es que el ovario esté normal. Entonces tenemos este diagrama de este paciente con un quiste paraovárico en el cual tiene cavidades periféricas, pero el ovario está contenido dentro de la lesión y se ve de características normales. Esta ecografía transabdominal de una paciente en el cual se ve una lesión anecogénica que rodea totalmente al ovario, donde vemos el ligamento propio del ovario y el otro punto de sujeción a nivel del ligamento suspensorio del ovario, y el ovario está de características normales. Entonces, por eso se concluye que es un quiste de inclusión peritoneal. En este otro caso, también los ovarios pueden ser desplazados hacia la periferia, pero verse de características normales por un quiste de inclusión. Entonces, también debe tenerse en cuenta que no solo lo podemos encontrar en el centro, sino también en la periferia cuando estamos diagnosticando un quiste de inclusión peritoneal. La endometriosis, por otro lado, es una patología propia de la mujer en el cual el endometrio ya no está dentro de la cavidad uterina, sino que también se puede encontrar fuera de la cavidad uterina y puede encontrarse tanto en el ovario, en el fondo de saco Douglas, en el intestino, en la trompa uterina y en otras localizaciones. Por ello que puede manifestarse de forma difusa o de forma localizada, y la forma difusa, que es la más frecuente, forma implantes pequeños a nivel especialmente el peritoneo, y la forma localizada se le llama endometrioma. Como es un endometrio que fisiológicamente es normal, la endometriosis se asocia a que cuando la paciente va a tener su menstruación, va a tener dolor intenso, y es por eso que va a desarrollar, al sangrar en la menstruación, va a desarrollar una reacción inflamatoria importante en el abdomen, que se va a asociar a la clínica de dismenorrea, o sea, dolor menstrual, con dispareunia, o sea, dolor para las relaciones sexuales, además de la infertilidad, aunque se ha visto que cuando hay pacientes con endometriomas pueden salir embarazadas, lo cual es un poco inusual, pero se ha asociado que un endometrioma, también llamado quiste de chocolate, pueden embarazarse, y no tanto así los que tienen endometriosis difusa. El endometrioma como tal es una lesión contenida, usualmente son asintomáticos y pueden ser hasta múltiples. Como lo menciono, es una lesión quística que puede tener múltiples cavidades, por eso menciono N cavidades, ya sea una, dos, múltiples cavidades. Y lo más importante de esto endometrioma es que los ecos van a tener un patrón bien importante que lo va a diferenciar de otras lesiones. Cuando la sangre se va hacia el declive, puede formar un nivel hidrolíquido, y además de eso, los endometriomas se han asociado a que presentan pequeños focos hiperecogénicos en la pared, los cuales están asociados a acumulación de colesterol, por lo cual es un dato totalmente normal. Lo más importante de mencionar de los endometriomas es que estos no van a tener un cambio de tamaño ni en el patrón de ecos asociados a los ciclos menstruales o ciclos ováricos, por lo cual van a ser bien importante tenerlos en cuenta, porque esto va a diferenciarlo de un quiste hemorrágico ya en su fase tardía, ya que el quiste hemorrágico va a presentar un patrón reticular y no tanto así el endometrioma. Por eso tengo aquí un diagrama de una paciente de un endometrioma donde vemos el patrón de ecos bien definido y que se permanece en una lesión dentro del ovario que va a tener menos de 10 centímetros. Es por ello que vemos en esta ecografía endovaginal una lesión, bueno, el ovario con un patrón de ecos bien finos que presenta ecos finos, ecos
zonas hiperecogénicas en la pared, que es importante tenerlos en cuenta, que son variantes normales de un endometrioma. Además de esta otra imagen de ecografía endovaginal, vemos que la sangre está yendo a la zona de declive del quiste y es por ello que está formando un nivel hidrolíquido. En este otro caso tenemos otra ecografía endovaginal de una paciente que tiene un patrón de ecos finos bien, que parece estar compacto, que por eso es importante tenerlo en cuenta, que va a tener un comportamiento de quiste porque va a tener un refuerzo acústico posterior. Esta otra imagen, cuando ya aplicamos el Doppler color, es importante también tenerlo en cuenta, que el Doppler color nos va a ayudar mucho a diferenciar si una lesión tiene un comportamiento benigno o maligno. Es por ello que vemos que la vascularidad está totalmente periférica. Ok. Además, pueden presentar ciertas zonas de acumulación de coágulos o de sangre, entonces también es importante mencionarlo, que en este caso presenta esta imagen de ecografía endovaginal, esta lesión en ovario con ciertos nódulos periféricos que se asocian también a un endometrioma, siempre con el refuerzo acústico posterior de un quiste. En este otro caso, una paciente que tiene afectación bilateral, el ovario derecho y el ovario izquierdo, en cual encontramos el patrón de ecos bien definido. Además, se dice que cuando las pacientes tienen una endometriosis difusa es más difícil de caracterizarlo, y es por ello que en la ecografía usualmente no se logran ver porque los implantes pueden ser pequeños, pero cuando los implantes son grandes, en este caso, en esta paciente tenía implantes retrouterinos, en este caso señala el útero, y la lesión se encuentra hipoecogénica de bordes mal definidos, posterior a la pared del útero, entonces por eso se le dijo porque era una endometriosis retrouterina. En este otro caso, otra paciente que presentaba endometriosis peritoneal, en el cual se encontraron lesiones hipoecogénicas de bordes mal definidos, pero que asociadas a la clínica de la paciente se le dio el diagnóstico de endometriosis difusa. Cambiando de tema, la enfermedad poliquística se ha vuelto un tema bastante común en la sociedad médica debido a que muchos pacientes hoy en día han sido diagnosticadas de enfermedad poliquística del ovario y se ha visto que ha tomado bastante revuelo porque tiene asociación con el síndrome metabólico. Lo que se desarrolla en la enfermedad quística es que presentan una elevación de las hormonas que inducen la proliferación de los folículos, pero en este caso hay una elevación de LH y una déficit de FSH, lo cual es anormal y crea un coeficiente LH-FSH totalmente elevado. Esto hace que se produzcan una mayor cantidad de estrógenos y andrógenos que lleven a un proceso de anovulación crónica, o sea, la paciente no es capaz de ovular, por lo cual se asocian a infertilidad. Además de eso, las pacientes tienen irregularidad menstrual como con amenorrea, hipomenorrea o hipermenorrea. También pueden presentar múltiples folículos en diferentes etapas de desarrollo, lo cual por eso tiene su nombre, enfermedad poliquística, por múltiples quistes. Pero también cuando hacemos una asociación clínica, es el síndrome de Stein-Leventhal, que es lo que las características. Significa que estas pacientes tienen hirsutismo, tienen obesidad y además de eso tienen alteraciones en el ciclo menstrual, o sea, amenorrea o hipomenorrea. En este cuadro se resume de forma más gráfica las alteraciones de la enfermedad poliquística. Entonces hay una elevación de LH, disminución de FSH, que lleva a anovulación crónica, a hiperandrogenismo. El hiperandrogenismo lleva a hirsutismo, acné y alopecia. Y el mismo hiperandrogenismo estimula la aromatización extraglandular, que estimula la obesidad, y la obesidad estimula la hiperinsulinemia y la resistencia a la insulina, que lleva a un síndrome metabólico posterior. Por eso es importante tenerlo en cuenta. La enfermedad poliquística se diagnostica cuando tenemos un ovario aumentado de tamaño, usualmente un volumen mayor de 10 cc, y los quistes pueden medir hasta 0.5 a 0.8, pero el diagnóstico se hace por clínica y por pruebas bioquímicas. El ultrasonido no es esencial para hacer el diagnóstico de una enfermedad poliquística, porque si ya tenemos la clínica y las pruebas bioquímicas de elevación de la testosterona o de la androstenediona y de la epiandrostenediona, entonces no es necesario hacerle una evaluación sonográfica. Por ello, esta bibliografía de International Evidence-Based Guidelines for the Assessment or Management of the Polycystic Ovary, lo que dice es que, primero, hay varias reglas que se deben seguir. No se debe usar el ultrasonido como método diagnóstico los primeros 8 años después de la menarquia. ¿Por qué? Porque las pacientes tienden a tener elevaciones hormonales que van hasta que se regulariza el ciclo menstrual
por lo cual los quistes van a haber múltiples quistes en el ovario que no van a ser diagnósticos de un síndrome ovario poliquístico, sino que pueden ser normales. Lo mejor es hacerlo por ecografía endovaginal por la proximidad y la resolución, y se deben encontrar al menos más de 20 folículos en cada ovario y que el volumen del ovario sea mayor de 10 cc. Cuando ya tenemos la irregularidad menstrual asociada al hiperandrogenismo, no es necesario hacer la ecografía. Lo único que nos va a decir la ecografía es que sí tiene los múltiples quistes de las características que ya mencionamos, pero no va a cambiarle el manejo. Y cuando se le hace una ecografía transabdominal, lo único que se le pide o se le exige a la ecografía transabdominal por la baja resolución y a veces poca caracterización del ovario es que nos dé el volumen ovárico para decir que tiene un volumen mayor de 10 cc y así hacer el diagnóstico. En estas dos imágenes de ecografía endovaginal tenemos pacientes, primero en la izquierda un ovario que tiene múltiples quistes que están en la periferia y se asocia al signo del collar de perlas, que está aumentado de tamaño. En este otro caso, en la ecografía endovaginal del lado derecho, una paciente tiene múltiples quistes, ya sea centrales y periféricos, aumentado de tamaño, y así se le hizo el diagnóstico por la clínica y por los hallazgos ecográficos. Pero cabe resaltar que no es esencial para el diagnóstico de este tipo de lesiones. La torsión de ovario es otro cuadro diferente, debido a que es un cuadro agudo en el abdomen que requiere cirugía de inmediata. Se presenta más en las niñas y mujeres jóvenes porque tienden a presentar mayor laxitud de los tejidos, lo que permite que el ovario gire sobre su eje y así dar una torsión. Se asocian usualmente a la presencia de masas anexiales, usualmente benignas. Es agudo. Lo que pasa es que cuando se tuerce, por decirlo así, hay una torsión, existe disminución del flujo venoso y linfático, entonces se disminuye el drenaje, se asocia a congestión, aumenta el tamaño del ovario y además de eso se ve más hipoecogénico. El flujo arterial se ve interrumpido posteriormente y cuando el flujo arterial se altera puede asociarse a infarto consecuente. Lo más importante es que se va a ver un aumento de tamaño del ovario asociado a múltiples folículos. También se ha visto que pueden presentar líquido libre en fondo de saco y esto lo recalco con un asterisco porque es importante tener en cuenta, aunque diga que usualmente no se asocia al flujo Doppler, pueden presentar ondas arteriales usualmente. ¿Por qué? Porque como mencioné tiene doble circulación arterial y además de eso, el que tenga flujo Doppler en una torsión de ovario no significa que ya no esté torcido, sino que eso es totalmente diferente porque tiene la doble circulación. Cuando se le aplica el Doppler Color se ha asociado el signo del remolino debido a que el flujo sigue un patrón circunferencial asociado a un remolino. Y cuando también se le hace una ecografía, cuando se tuerce tanto, se torsiona la trompa uterina y el ligamento ancho, lo que se hace es que se forma una masa hiperecogénica redondeada con bandas hipoecogénicas en relación al signo de la diana. Es por ello que en este caso tengo una ecografía endovaginal de una paciente en donde el ovario está aumentado de tamaño, está hiperecogénico y se empiezan a ver pequeñas formaciones de folículos. ¿Por qué? Porque como se aumenta la congestión vascular, el líquido aumenta, en los vasos se aumenta la presión hidrostática, se empieza a dar un trasudado de líquido hacia el parénquima del ovario y los folículos empiezan a absorber ese líquido, entonces se pueden ver este ovario aumentado de tamaño y con esas lesiones quísticas en el interior que van asociadas siempre a una torsión. Como mencioné, es importante hacerle el Doppler Color, pero que tenga vascularidad no significa que no está torsionado el ovario. En este caso vemos un ovario aumentado de tamaño con lesiones quísticas en su periferia señaladas por las flechas y un flujo periférico. En este otro lado, en la parte derecha, vemos el signo del remolino al aplicar el Doppler Color, que como el flujo sigue un patrón circunferencial en relación a un remolino, y eso es característico de una torsión de ovario. Hasta este momento vamos a la mitad de la exposición. Quería hacer una pausa para mostrarles esta imagen del Principado de Mónaco, que es un lugar del sur de Francia, que es autónomo y que tiene una de las playas más hermosas del Mediterráneo, pero si cuando termine la pandemia visitarlas. Bueno, voy a continuar ahora con las lesiones neoplásicas. Entonces, este es un tema un poco complejo y es por ello que es importante tener en cuenta que cuando hacemos una ecografía vamos a ver alteraciones
y vamos a decir, esto es sugestivo de malignidad o caracterizarlo lo mejor que podamos, pero no vamos a hacer un diagnóstico histológico porque ya sabemos que ese le corresponde a histopatología, al departamento de patología. Usualmente el cáncer de ovario es la quinta causa de muerte actualmente, después de el CA de mama, el CA de cervix. 25% representa el 25% de las neoplasias ginecológicas. El diagnóstico tardío, o sea, es bastante frecuente porque como no presenta síntomas, los pacientes tienden a presentar que cuando se les diagnostica tienen ya una masa palpable y se les hace un diagnóstico incidental, no tanto porque anden buscando atención médica por esta razón. Hasta un 75% de los casos tienen diagnóstico tardío. La edad de presentación usual es la sexta década de la vida, pero eso va a variar de acuerdo a la variedad de la tipo de neoplasia. Hay ciertos factores de riesgo asociados, en este caso, como los antecedentes familiares, mayor edad, la nuliparidad, especialmente porque se supone que cuando la mujer no sigue ovulando sin cesar, eso se asocia a que las células tengan mayor preponderancia a formar mutaciones y así dar un CA de ovario. También el antecedente personal de un CA de mama por los genes BRCA1 y BRCA2, además del CA de endometrio y el de colon también se han asociado como factores de riesgo. También es importante tener en cuenta que hay ciertos factores que se han asociado a proteger a la paciente de que no tenga un CA de ovario, como la lactancia, el embarazo o el uso de anticonceptivos orales, se han asociado como factores protectores. Estas clasificaciones son más histológicas, entonces se hacen como tumores serosos, mucinosos, endometroides, tumores de células claras, tumor Brenner, células indiferenciadas, y en este caso, este cuadro el libro de Rumack menciona que 65-75% de los tumores son de tipo epitelial, el 15 a 20% son de células germinales, y el 5 al 10% de células de los cordones sexuales o estromales. Y por último, son los tumores metastásicos que no son tan comunes. La ubicación respecto al ovario va a ser bien importante. Los de la superficie epitelial son los que se dan en todo el epitelio de tipo cúbico simple que se encuentra rodeando el ovario. Los que son de células de los cordones sexuales se pueden encontrar tanto en la parte del intersticio como en la porción adyacente a los folículos. Y por último, el CA de ovario de las células germinales se van asociando más a los folículos primitivos. Las características ecográficas, primero lo que vamos a ver es una masa anexial. Usualmente pueden ser anecogénicas o de bordes bien definidos, y cuando son anecogénicas y bordes bien definidos, ya IOTA y la clasificación de Orrat nos dicen que esas son lesiones totalmente benignas, pero cuando tenemos lesiones de paredes irregulares, que son gruesas, con tabiques irregulares, gruesos o más de mayor diámetro, con nódulos murales y elementos sólidos ecogénicos, eso ya nos va a hacer una característica de que son lesiones malignas. O cuando hacemos evaluación con ecografía Doppler, que es bastante importante tenerla en cuenta y hacerla siempre que vamos a una lesión de ovario, van a tener las neoplasias a una angiogénesis elevada, y al tener una angiogénesis elevada presentan un mayor flujo vascular, y al tener un mayor flujo vascular se ve que tiene un flujo diastólico alto, que pueden presentar flujo central bastante marcado, y las lesiones benignas suelen presentar un flujo periférico más marcado, no tanto central, y es por eso que las diferenciamos. Existen tumores de la superficie epitelial, en este caso van a ser serosos, mucinosos, endometroides, células claras, Brenner y borderline. Los borderline solo cabe mencionar que son características malignas, pero no invaden, y es por eso que se les dice como borderline, o sea que no son del todo malignos. El cistoadenoma puede ser benigno y maligno. El cistoadenocarcinoma es la forma maligna del cistoadenoma, y es por ello que tienen diferentes características. El cistoadenoma es el más frecuente de todos los neoplasias de ovario. Se asocian hasta un 30% de todas las neoplasias de ovario son dadas por un cistoadenoma, o sea, un tumor benigno de tipo seroso. Representa hasta un 50-70% son benignos, y la edad más frecuente son de cuarta y quinta década de presentación. No tanto así lo que son los cistoadenocarcinomas serosos, pueden ser perimenopáusicos y posmenopáusicos en las pacientes, y lo más importante de tener en cuenta en este caso es que los pueden ser hasta un 50% bilaterales los cistoadenocarcinomas serosos.
Las características ecográficas van a ser diferentes un poquito en cada uno, porque son tan similares que a veces cuesta diferenciarlos. Los cistoadenomas serosos son grandes, de paredes finas, quísticos y con una cavidad y tabiques bien finos, pero cuando ya tienen un comportamiento maligno van a ser grandes, de tabiques gruesos, de paredes irregulares, que van a tener proyecciones papilares. Es por eso que las regulaciones IOTA lo mencionaban, que son asociadas a malignidad y los tabiques son gruesos. Y lo más importante, cuando se hace una exploración por otras patologías que van a estar asociadas a presencia de ascitis. En este caso tenemos imágenes de ecografía, de ecografía, en este caso endovaginal de una paciente que tenemos una imagen quística con múltiples cavidades de tabiques finos con refuerzo acústico posterior, en este caso asociados a un cistoadenoma seroso, o sea, benigno. En esta otra paciente, una ecografía endovaginal de una lesión quística de múltiples cavidades de tabiques finos asociados también a cistoadenoma seroso, o sea, de comportamiento benigno. Por último, tenemos una imagen de ecografía endovaginal de una paciente que tiene un patrón, una lesión quística con patrón de ecos finos en el interior con pequeñas lesiones nodulares que son pequeñas y al ser menores de 7 milímetros son de características benignas, pero cuando tienen proyecciones papilares van a ser más grandes y con marcado flujo vascular. Ahora, estas dos imágenes representan imágenes características de cistoadenocarcinomas, o sea, de comportamiento maligno, con proyecciones papilares gruesas que pueden tener abundante flujo vascular. En esta otra ecografía endovaginal de una paciente se ve que tiene lesiones nodulares en forma papilar bastante gruesas, con tabiques gruesos, y el comportamiento quístico siempre lo presentan, pero las características de las que son aumentado de tamaño y las papilas y los tabiques gruesos hacen la asociación de un cistoadenocarcinoma seroso. En este otro caso, otro tipo de tumor de células epiteliales del cistoadenoma mucinoso y cistoadenocarcinoma mucinoso, o sea, de comportamiento benigno y comportamiento maligno. Usualmente el cistoadenoma mucinoso se presenta más en la tercera y quinta década de la vida, que va asociado hasta un 80-85% van a ser benignos, significa que van a ser cistoadenomas mucinosos. No tanto así, ese 15 a 20% restante van a ser cistoadenocarcinomas mucinosos, que van a tener una media de presentación de entre la cuarta y séptima década de la vida. Además, se debe tener en cuenta que solo un 5% de los cistoadenomas mucinosos son bilaterales y un 20% son bilaterales. Las características ecográficas son casi similares, pero solo hay que distinguirlas por el comportamiento al Doppler y que los tabiques son más gruesos. Siempre son masas quísticas con tabiques, que en este caso los tabiques del cistoadenoma mucinoso son finos y tienen una presencia de ecos internos debido a la presencia de la mucina. Y el cistoadenocarcinoma mucinoso lo que tiene son múltiples cavidades, las proyecciones papilares, y también además de eso se asocian a tener tabiques gruesos y con un patrón nodular más importante. Además de ello, se ha asociado que cuando las células cancerígenas rompen la cápsula del cistoadenocarcinoma mucinoso, se liberan células productoras de mucina hacia el peritoneo, lo cual lleva a producir moco o mucina dentro del peritoneo, a lo cual se le llama peritoneo pseudomixematoso. ¿Por qué? Porque presentan un contenido gelatinoso en el peritoneo. Estas son imágenes de ecografía transabdominal de una paciente con masa quística bastante grande, con tabiques finos y ecos internos que tienden hacia las zonas de declive, asociadas a un cistoadenoma mucinoso. En este otro caso también otro caso de una paciente con cistoadenoma mucinoso, con tabiques finos y ecos internos que van asociados a la presencia de mucina. Ahora, estas son imágenes de un cistoadenocarcinoma mucinoso, o sea, significa que tienen tabiques más gruesos, con un patrón nodular más marcado, y siempre los ecos se van asociados a la presencia de mucina. En este otro caso, en la parte de la derecha tenemos una paciente de 41 años que se le identificó en como hallazgo incidental que tenía una masa quística que ocupaba todo el hemiabdomen inferior, y se le identificó que tenía patrones nodulares, especialmente en la periferia, asociados a un cistoadenocarcinoma mucinoso. Cambiando de tumor, vamos a hablar del tumor endometrioide. El tumor endometrioide es un tumor que tiene una característica totalmente maligno. Hasta un 30% suelen ser bilaterales, y es importante tenerlo en cuenta porque esta variedad se puede confundir como un tumor de endometrio metastásico en el ovario. Entonces, pero se ha visto que hasta 30% de los pacientes que tienen tumor endometrioide primario de ovario tienen también un tumor
primario de endometrio, entonces van de la mano. Se presenta en la quinta o sexta década de la vida y suelen tener un peor pronóstico, ya debido a que tienen un comportamiento totalmente maligno. Se asocian a que se identifica en la ecografía masas quísticas con proyecciones papilares que además pueden tener un comportamiento totalmente sólido, o sea que pueden tener dos tipos de comportamiento, y esa masa sólida puede tener áreas de hemorragia o de necrosis que se van a ver como zonas focales de hipoecogenicidad. Es por ello que tenemos dos imágenes de una paciente con un diagnóstico de un tumor endometrioide de ovario, que vemos un patrón quístico de tabiques finos con proyecciones papilares en la porción de la periferia, siempre con un comportamiento quístico con refuerzo acústico posterior. Y esta otra paciente que tenía una lesión sólida con ciertas áreas hipoecogénicas en el centro y en la periferia, asociadas a zonas de necrosis en esta paciente, ya que es un tumor de gran tamaño. Otra variedad de las células de tumores de la superficie epitelial es el tumor de células claras, que es una variedad de tumor endometrioide, se origina de los conductos mullerianos, tiene un comportamiento totalmente maligno, se presenta en la quinta séptima década de la vida y solo un 20% suelen ser bilaterales. Lo más importante de tenerlos presente es que se presentan asociados a endometriosis a un 50 a 70% de los casos. 50 a 70% de los casos de tumor de células claras va a estar asociado a endometriosis. Se suelen ver como masas complejas y que van a tener un comportamiento quístico o van a ser bien inespecíficas. En este caso tenemos una paciente con ecografía endovaginal que vemos una lesión en el ovario de comportamiento quístico de paredes gruesas e irregulares, con ecos internos y con una formación nodular sólida en la periferia, asociado a un tumor de células claras, aunque estos diagnósticos solo son más específicos por histopatología. Por último, de los tumores de las células epiteliales, tenemos el tumor de células Brenner, que se asocian a que ocurre una metaplasia. La metaplasia se define como el cambio de un epitelio normal por otro anormal, en este caso a un urotelio. Es infrecuente y tiene un comportamiento benigno porque suelen encontrarse asociados a otros tumores, especialmente a los tumores cistoadenomas serosos o cistoadenomas mucinosos, y se suelen observar como lesiones hipoecogénicas que en algunos casos presentan calcificaciones de sus paredes o se pueden encontrar en el interior de lesiones quísticas asociadas. Es por ello que tenemos esta ecografía de esta paciente en el cual se le diagnosticó un cistoadenoma mucinoso, pero en su periferia presentaba una lesión nodular sólida hipoecogénica de bordes un poco irregulares asociados a un tumor de Brenner en el interior de un tumor mucinoso. Cambiando de tipo de tumores de células, vamos a cambiar de las células germinales, que son menos frecuentes, pero el más frecuente es el teratoma quístico benigno, que hasta un 95% de todos los tumores de células germinales son los teratomas. Representan solo el 15 al 20% de todos los tumores de ovario, y como su nombre lo dice, de células germinales, al ser de células inmaduras, se presentan más en niñas y mujeres jóvenes. Lo más importante de tener en cuenta es que cuando tenemos una paciente joven o niña con una masa sólida en ovario y que además de eso está asociado a la edad, lo primero que debemos pensar es un tumor de células germinales. Los teratomas quísticos son de comportamiento benigno, tienen las 3 capas germinales, pero la que más predomina en el desarrollo es el ectodermo, entonces tienden a formar formaciones derivadas del ectodermo, como hueso, como piel, como pelos y queratina. Se asocian a que se presentan en pacientes de la edad fértil, o sea, cuando de edad joven, y como no presentan síntomas como tal, se diagnostican más como una masa palpable, incidental, y hasta un 10% de los casos representa un teratoma que se puede diagnosticar en el embarazo, en 10% de los casos. Un teratoma, por su tamaño, tiende a complicarse por torsión y por ruptura, por el tamaño. Suelen verse de diferentes formas o manifestaciones ecográficas. Primero, pueden ser lesiones anecogénicas o hiperecogénicas bien definidas, o pueden también presentar un nódulo mural ecogénico, que a eso se le llama un nódulo dermoide, o también presentar una característica de la punta del iceberg o malla dermoide o nivel lipohídrico, y también puede presentar estructuras ecógenas flotantes. Eso las voy a definir en estas imágenes de ecografía. Primero, puede ser una lesión hiperecogénica bien delimitada en el interior de un ovario que en el resto es totalmente normal, pero tiene esa lesión hiperecogénica asociado al comportamiento de un teratoma quístico. También puede verse una
ocupando todo el contorno del ovario, siempre con el comportamiento hiperecogénico de bordes bien definidos, o puede ser una lesión de mayor tamaño que ocupe todo el ovario y además de eso desplace otras estructuras, también de tipo hiperecogénica, pero puede tener otros comportamientos ecográficos, como lo mencioné, ¿verdad? Puede formar un nivel líquido-líquido o lipohídrico, también formar un nódulo dermoide en la parte periférica, que eso va asociado a un teratoma quístico, el nivel lipohídrico que lo había mencionado anteriormente, que se ve bien delimitado porque tienden a irse las características flotantes de queratina y de pelos flotantes hacia las zonas de declive y dejan la otra porción de líquido libre solo con poquitos ecos. Además de eso, pueden presentar calcificaciones, en especial por una maraña de vellos o dientes, y a eso se le llama el signo de la punta del iceberg, porque solo se ve la parte frontal a donde chocan primero las ondas de sonido, y posteriormente lo que se ve es una sombra acústica posterior, y esa sombra acústica posterior es asociada a un teratoma quístico benigno. Además de ello, pueden presentar el nódulo dermoide en la periferia, que es asociado a una trama interna bastante bien definida debido a la formación de vellos. A eso se le llama una malla dermoide, también asociadas a un a un teratoma quístico. Además de eso, mencioné que pueden tener ciertas lesiones nodulares ecogénicas que están flotando en el quiste, y esas son asociadas a formaciones de queratina, que son totalmente características de un teratoma quístico benigno. Cambiando de tema, el disgerminoma es otro tumor de células germinales que tiene un comportamiento totalmente maligno, se asocia a células indiferenciadas y que va asociado o tiene características muy similares al seminoma en el testículo. Se presenta en pacientes menores de 30 años, y lo más importante de esto es que, a pesar de tener un comportamiento maligno, es muy sensible a la radiación, lo cual mejora que hasta un 90% de las pacientes con disgerminoma tienen una sobrevida a los 5 años. Se suelen ver como una masa sólida o ecogénica con pequeñas áreas hipoecogénicas asociadas a zonas de necrosis o hemorragia. Cuando se le aplica el flujo Doppler, el Doppler color, presenta un flujo prominente, un flujo vascular bien prominente. Ruhmann menciona que esta imagen isoecogénica con áreas hipoecogénicas en el interior está asociado a un disgerminoma. También el tumor de saco vitelino es otro que va asociado a las de células germinales, tiene un comportamiento maligno de mal pronóstico, muy mal pronóstico, es de los peores pronósticos de todas las lesiones de ovario. Se presenta en pacientes menores de 20 años y tienen una elevación de alfa-fetoproteína, que en relación a los otros tumores de ovario solo presentan elevación del CA125 con mayor preponderancia, pero este presenta más de la alfa-fetoproteína. Cuando se le hace una ecografía, se ven como un tumor o un disgerminoma, se comportan como un disgerminoma en la ecografía, como una lesión isoecogénica o hiperecogénica con zonas hipoecogénicas en el interior asociadas a necrosis, y el flujo vascular al Doppler es bastante marcado, y es por ello que se caracterizan estos dos tipos de tumores. Además de ello, tiene asociado líquido asíptico con ecos en este abdomen. Por último, los tumores de las células de cordones sexuales son originados de la gónada primaria o del estroma, y solo representan el 5 al 10% de los tumores del ovario. El de las células de la granulosa tiene un bajo potencial maligno, se presenta más en pacientes posmenopáusicas, y como son células de la granulosa, tienen la capacidad de producir estrógenos. Al producir estrógenos, si se presentan en la forma juvenil, en las niñas pueden desarrollarlas muy precozmente, pero lo más frecuente es presentarlas en la forma adulta en las pacientes posmenopáusicas. Se manifiestan como masas sólidas con grados de hemorragia o fibrosis, o también pueden presentarse como masas quísticas. En este caso, una masa sólida y hiperecogénica con áreas anecogénicas o hipoecogénicas asociadas a zonas de necrosis y de hemorragia. El androblastoma o tumor de células de Leydig y Sertoli son tumores que se presentan principalmente en las pacientes menores de 30 años. Suelen ser unilaterales, y como tienen la capacidad de producir testosterona o andrógenos, por eso se le llaman también androblastomas. Por ello, al producir andrógenos, pueden dar hasta una virilización en las mujeres hasta un 30%. Y por último, en las características pueden presentarse como masas sólidas hipoecogénicas, pero también pueden tener un comportamiento similar
a el tumor de células de la granulosa, o sea, como masas hiperecogénicas con degeneración quística. Es por ello que en esta paciente que se le diagnosticó un androblastoma tenía una lesión hiperecogénica con zonas de degeneración quística, por eso formó diferentes quistes en la extensión del tumor. El tecoma solo es el 1% de los tumores de ovario, 70% presentan en las pacientes posmenopáusicas y además, como el tumor de la célula granulosa tiene la capacidad de producir estrógenos, y por último presentan ecográficamente características de una masa hipoecogénica que, como tienen una gran cantidad de tejido fibroso, disminuyen o tienen mayor atenuación del sonido posterior, es por eso que se ven como atenuación posterior, aunque también pueden tener un comportamiento como masas hiperecogénicas con áreas hipoecogénicas en el interior, o sea, comportamiento similar a un tumor de células granulosas. Por ello que en esta paciente a la cual se le diagnosticó un tecoma en el ovario izquierdo tenía una masa isoecogénica con áreas hiperecogénicas y con zonas hipoecogénicas que asociadas a zonas de necrosis. Por último, el fibroma es un tumor igual al tecoma con mayor cantidad de tejido fibroso, pero no produce estrógenos. Se asocia a pacientes menopáusicas o posmenopáusicas. Como no produce estrógenos, son asintomáticos, pero lo más importante es que se asocia hasta un 50% de los casos a presencia de ascitis y hasta en un 3% de los casos al síndrome de Meigs, que solo es un tumor de ovario asociado a ascitis y derrame pleural. Ese es el síndrome de Meigs. Suelen verse como una masa hipocogénica con atenuación posterior, pero como lo mencioné, junto con el tecoma pueden tener comportamiento similar al del tumor de células de la granulosa. En este caso se ve una masa hipoecogénica con atenuación del sonido posterior a ella por la mayor cantidad de tejido fibroso que presenta, y eso es asociado a un fibroma característico. Como mencioné, la metástasis solo son el 5 al 10% de todos los tumores de ovario, pero lo más frecuente es que lo presenten los tumores de mama y del aparato digestivo, y cuando se hace un diagnóstico del tumor de Krukenberg son células que a la histología tienen un anillo de sello, y es por ello que son características de un tumor de colon o de estómago. También mencionarles que el tumor endometrial puede asociarse a una metástasis en el ovario, pero como mencioné, cuando hablaba de su tumor de endometrioide, a veces no se puede hacer el diagnóstico diferencial si es la metástasis primaria o es secundaria a una metástasis. Se pueden ver como masas sólidas bilaterales y de aspecto quístico. En este caso, una paciente con afectación bilateral de los dos ovarios, con unas masas hipoecogénicas que ocupan toda la extensión del ovario, que son de vórtices irregulares y que afectaban a ambos ovarios. Y por último, también pueden tener una degeneración quística debido a la falta de flujo vascular, entonces pueden formar lesiones quísticas con tabiques. Sin más, por último, solo les dejo así a modo de resumen la estadificación, pero no es el caso de estadificarlo, pues ya que esta estadificación se da por la cirugía de la parotomía cuando ya se diagnostica el tumor, entonces solo se va a hacer la estadificación de acuerdo a los hallazgos en la cirugía, lo cual no nos corresponden debido a que no es por ecografía la estadificación. Y por último, los dejo con esto a modo de resumen para que lo revisen posteriormente, como un resumen de todo lo que hemos visto, que es bastante complejo, pero que sirve de mucho, ya que se presentan mucho estas patologías en el diario vivir. Y muchas gracias por su atención, y estoy atento a los consejos y recomendaciones respecto a la presentación. Muchas gracias.